Perder una cuenta fondeada en fase 2 no solo duele, te hace dudar de ti mismo. Me pasó hace poco. Hoy estoy acá porque después de eso pasé otra fase 2 en otra empresa diferente. Te cuento cómo lo viví y qué cambió. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Como ya han podido ver la introducción, este video va más un poco explicando qué es lo que sucedió estas 2 últimas semanas. Sí, estuve un poco desaparecido con el contenido, pero fue porque estaba trabajando y estaba haciendo otros proyectos, con lo cual no me daba el tiempo. Sí había grabado, pero tenía que editar y hacer todo ese tema que realmente no me dio tiempo para poder subir el contenido, pero por algo pasó. Ahora, estas 2 últimas semanas fueron muy intensas con el tema de la operativa, con el tema del trading, y pasaron cosas muy interesantes que si me siguen en redes sociales se habrán podido dar cuenta de lo que sucedió. Pero bueno, vamos como que a detalle con eso. Como ustedes saben, estas 2 últimas semanas he estado auditando y mostrando a ustedes 2 cuentas que pueden ver desde el primer video, que una era con la empresa Alpha Capital y otra Orion Funded. La verdad que las dos empresas me parecen excelentes, siempre he tenido muy buenas reseñas y aquí hay un punto muy importante en el que en Alpha Capital, ¿sí? Ustedes han podido ver que prácticamente tengo varios intentos, 3 intentos para ser exactos, y al día de hoy pues no todas salieron muy bien. Las 2 últimas en fase 2, ¿sí? Pero bueno, pasó lo que pasó, ahora vamos a profundizar eso. Y con Orion Funded fue la primera vez, salió perfecto, tuvimos ahí una pequeña caída, pero remontamos eso. Y lo interesante de todo esto fue porque esto sucedió uno tras otro. Y acá vamos con el error y como el consejo, porque yo lo veo de esta manera. Como vieron en la introducción, esto es más que un tema técnico, es un tema de confianza y de poder cómo retribuir todas estas cosas. Estas 2 últimas semanas pasaron de esta manera. Si ustedes vieron el último video, se dieron cuenta de que yo estaba enfocado en poder pasar la fase 2. Pero acá va la parte muy buena y es un consejo que creo que todas las personas que manejan cuentas de fondeo siempre les hacen, que es tratar de tener un portafolio, ¿ok? Entonces, de tener varias cuentas o challenge en diferentes compañías de fondeo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí va el punto positivo a pesar de haber cometido un error, no un tema operativo, ¿me entienden? Entonces, que aún con errores personales, esto se puede contrarrestar. Entonces, esto es algo muy bueno. ¿Qué pasó? De que yo normalmente lo que busco hacer es tratar de enfocarme en una sola cuenta a la vez, sea challenge o sea live, ¿sí? Y si por ahí yo veo alguna entrada que es, digamos, muy probable, la meto en una cuenta real, ¿sí? Pero si no, trato de darme el tiempo para cada día, ¿sí? Yo normalmente divido mis sesiones, mis días operativos y eso es un poco el detalle. Entonces, con el tema de Alpha Capital pasó que fue hace 2 semanas, 3 semanas exactamente, tomé esa cuenta como primera opción, ¿sí? Para seguir, digamos, como que con esa cuenta primero, ¿sí? Y lamentablemente no salió de todo lo que esperaba. Y después la siguiente semana, como ya había perdido el último día prácticamente la cuenta, ¿sí? La siguiente semana agarré la de Oreo y salió bien. Entonces, no quiero especificar aún o profundizar en ese tema, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan que hago con un tema simplemente de diversificación en diferentes compañías de fondeo, pasa esto, de que de repente esta semana no es tan buena para ti y se dio de manera perfecta, ¿me entiendes? Entonces, no se dio bien, digamos así. Pero la siguiente semana sí, todo está a tu favor y ya no tienes cuenta, o sea, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Es como que te pierdes oportunidades. Ahora no vamos como que semana por semana, vamos aún hasta días. De repente hoy digamos, como que quemaste todas las balas y mañana ya no tienes otra cuenta que utilizar, ya no tienes margen, porque pasa mucho eso, que juegas con el límite, ¿sí? Y llegaste al límite y ya no tienes más margen y justo la siguiente operación es la que se da. Y no puedes meter operaciones, ¿por qué? Porque llegaste al límite. Entonces, esto que yo les muestro y que les voy a mostrar ahora, porque les quiero mostrar el dashboard de las 2 empresas y de las 2 cuentas para que ustedes vean un poco el proceso, ¿sí? Esto es lo que más destaco, de haber sido un poco más inteligente, ¿sí? Y tratar de acumular más cuentas y más challenges. Ahora me podrá decir Jesús, pero yo solamente cuento con una cuenta para comprarme una cuenta de 100k, de 200k,
de 50k, no tengo para comprarme otra cuenta más. Entonces es algo que yo recomiendo mucho. Si tú tienes solamente para comprarte una cuenta de 100k, trata de comprarte en vez de una cuenta de 100k, dos cuentas de 50k o cuatro cuentas o tres cuentas de 25k. ¿Por qué? Porque tú no puedes evitar el perder en algún momento en el trading, ¿sí? Entonces tienes que tratar de trabajar siempre con probabilidades. Y la realidad, y desde el primer video que yo les explico que al menos yo veo así, no hay necesidad de perder tanto tiempo pasando en challenge. ¿Por qué? Porque el pasar fase 1, el pasar fase 2 no te va a retribuir absolutamente nada de dinero. Recién en la fondeada es la que te va a retribuir, vas a sentir que te estás pagando y que todo el esfuerzo que has hecho prácticamente va a tener resultados. Y estadísticamente, los que retiran de todas las personas que compran challenge, casi son el 5 o el 10% de todas las personas que compran challenge. Entonces imagínate, llegas a la cuenta fondeada y aún no has retirado. Entonces eso pasa mucho, muy a menudo. Entonces también ponte como a imaginar de que estás en fase 1, fase 2, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y al noveno mes recién pasas a la cuenta real. Entonces no tiene sentido perder tanto tiempo con un, digamos, como con un challenge o en la fase de prueba. ¿Ok? Entonces yo siempre trato de tener riesgos variados. Ya voy a profundizar luego en otro video sobre cómo manejo esto. ¿Sí? Igual creo que en unos videos anteriores sí he especificado esto. Pero para que ustedes entiendan un poco la dinámica, es eso. Entonces, y de manera, como ese es como primer consejo, es eso, que ustedes traten digamos, de ver esto como un negocio, ¿sí? Que mientras más tengan un portafolio diversificado, pueden tratar de evitar aún o contrarrestar, ¿sí? Errores propios. Y eso es lo que me sucedió, lo que me llevo como lección y que fue una decisión, digamos, sabia poder hacer esto. ¿Por qué? Porque me llevé prácticamente, a pesar de haber perdido una cuenta en fase 2, me llevé una cuenta fondeada. Entonces, y los dos en el mismo tiempo, en menos de un mes, se pasó fase 1 y fase 2. Una no salió bien, pero una sí salió, digamos, bien. Fueron en diferentes tiempos, obviamente. Me tomé el tiempo de una cuenta y me tomé el tiempo de otra cuenta. Y eso es lo que me mantiene satisfecho de saber de que pude contrarrestar eso. Ahora vamos con otra parte para explicarles un poco con el dashboard, ¿sí? Que específicamente, digamos, mejoré qué es lo que identifiqué con el error y cómo puedo contrarrestar eso. Ahora sí, gente, ¿qué tal? Espero que esto se pueda ver mucho mejor. Sí, ya vamos con la segunda parte y aquí ya les quiero mostrar precisamente qué es lo que sucedió con la cuenta. Ustedes están viendo en estos momentos mi dashboard de Alpha Capital. Y bueno, esta es la fase 2 que pasó algo muy interesante. Más que un tema, creo yo que más que un tema técnico, ¿sí? También se prestó mucho el mercado, pero una lección que ya creo que con esta fase 2 me la llevo muy marcada. Y esto creo que queda muy claro porque ustedes pueden entender que también todos cometemos errores que en un momento hemos cometido y a veces nos olvidamos y volvemos a cometer. Entonces, en esta parte, sí, del dashboard, pasó que en esta semana ahora vamos a ver un poco el Trading View para que ustedes puedan visualizar lo que sucedió. Pero específicamente esta semana fue la semana en la que el oro, porque yo opero oro, estuvo consolidado unos 2 a 3 días. Y justo esos días, sí, fue, o esa semana fue la que yo tomé para decir, ok, quiero pasar la fase 2 de Alpha Capital. Ahora, esto realmente me llevé muy mala, dos lecciones muy buenas, digamos, malas cosas no, sino dos lecciones. Una fue que yo siempre, y tengo en mi regla luego de haber cometido muchos errores, el siempre tratar de cerrar mis operaciones, porque los que ya me conocen saben de que yo busco, ¿sí? Yo busco tratar de holdear o tener riesgo-beneficios muy altos. ¿Sí? Por muy altos me refiero como a un 1 a 10 en adelante. Y es así como muchas veces trato de poder pasar los challenge. ¿Sí? Entonces, no sé, en una semana, por ejemplo, ¿no? Si no me sale el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 me sale y prácticamente contrarrestra las pérdidas. ¿Sí? Y termino pasando el challenge. Entonces,
esta semana pasó algo muy similar y como era una fase 2 la verdad no tenía tanta la necesidad, ¿sí? Pero en 2 días específicamente estuve prácticamente en profit, ¿sí? Sin ningún problema estuve en profit. Pero sucedió de que el mercado se dio, digamos, regresó, se dio la vuelta y me tocó break even, ¿sí? Y el tercer día prácticamente me tocó el stop loss porque entré con la idea de que no creo que ya por tercera vez el mercado, digamos como que el mercado me vaya a sacar nuevamente, pero pasó eso, ¿no? Entonces el tercer día pasó de que el mercado terminó por caer y me tocó el stop, entonces si después de entrar en una pérdida, entré en otra tras otra. Y bueno, lo de ahí es historia, es algo que ya todos conocemos. Pero esto pasó muy a menudo porque creo que pude haber evitado tranquilamente, asumo lo del día 1, el día 2 y lo del día 3 también, ¿me entienden? Pero créanme que pude haber evitado esto si yo hubiera tranquilamente, y esto lo comparto mucho con todos, hasta mis alumnos y toda la comunidad abierta, de que si no es hoy, será mañana. Es así de simple. Y desde ahí ya lo tengo bien marcado cuando pasó esto, ya lo tenía claro, pero ya con esto es como que ya me queda muy claro porque luego de esto es lo más interesante. Porque luego de esta fase, digamos, de esta fase 2 que acá pueden estar viendo que tuve un pico de caída, de ahí volví a subir y nuevamente volví a caer y tras caída, tras caída, tras caída, tras caída. Fue así, no hay mucha cosa, no hay mucha ciencia en esto. Pero, ok, pero sí es importante tener en cuenta este tema, porque de aquí es donde voy y salto a lo que es Orion, ¿sí? La próxima semana y una cuenta de 200K en FTMO, que prácticamente se pasó la fase 2 y se pasó la fase 1 de la cuenta de FTMO. Entonces, y esto no fue haciendo algo diferente en mi tema de operativa, fue haciendo tal cual lo que estaba haciendo. Lo único que cambió fueron las probabilidades. Yo creo que esa semana que pasó lo de Alfa fue una semana que sí, analizando y todo, tranquilamente era una semana que iba a tener break-even y por ahí hasta SL, por lo consolidado que estaba y según mi sistema era parte de esto, porque ya luego obviamente revisas y todo eso. Entonces, es ahí donde yo me di cuenta de que realmente esto puede pasar. Obviamente es una semana completa, no. Volviendo a materia, pasó esto las últimas dos semanas. Y ahora vamos con la cuenta de Orion Funded para que ustedes puedan ver un poco cómo es que pasé la cuenta y cómo es que se dio. Vamos a las métricas y acá están viendo ustedes. Están viendo la fase 2, ¿sí? Ok. Déjenme un poco tener esto así. Listo. Esto es prácticamente la fase 2 de la cuenta de Orion Funded. ¿Sí? Como habrán podido ver, la verdad que hubo un buen desempeño, una pequeña pérdida, pero de ahí todo perfecto, todo controlado. ¿Sí? Esto, créanme que si hubiera justo acá aproveché una caída muy buena y se pasó de manera, digamos, muy ideal en una semana. Esto fue en una semana específicamente hablando, porque esta semana no la operé, obviamente metí algunas operaciones, pero ahí no le puse el enfoque. Yo me trato de enfocar, como ya les expliqué al principio, ¿no? De enfocarme en una cuenta y tratar de esa cuenta darle foco todos los días o en un día en todas las sesiones. Ya es un tema del sistema que tú manejes para que entiendas cómo funciona todo esto. Y bueno, no hay más ciencia acá. Pueden ver de que tengo prácticamente mi pérdida máxima es de $135. Eh, bueno, acá está mi pérdida máxima de $650. Tengo el mejor trade que fue de 3.400 tantos dólares. Y eso es lo más interesante y lo que yo les comentaba a muchos en el Zoom, que tengo este promedio de riesgo-beneficio. Y esto sucede mucho porque los riesgos-beneficios que yo manejo, como le digo, siempre trato de manejar un riesgo-beneficio como mínimo en 1.4, en 1.5 y tratar de irme en 1.10. Y acá se ve reflejado, ¿no? Que tengo un 1.5 como un riesgo-beneficio en promedio. Estamos hablando que por ahí puedo variar en 1.4, 1.6, 1.7, pero siempre trato de tener esos riesgos-beneficios
y consistentes. Esto es algo que lo vuelvo consistente, no es algo que, digamos, que no lo hago todos los días, es algo que lo hago muy a menudo y que lo hago todo el tiempo. ¿Ok? Y bueno, un poco más de estas cosas, detalles y demás, nada del otro mundo. Ahora quiero ir con el tema del TradingView para que ustedes vean un poco lo que sucedió y eso es reflejado en las pantallas. Esto fue prácticamente la semana que les estaba comentando que el oro estuvo consolidado un día, 2 días y 3 días. Y luego en el cuarto día y demás, recién se dio esto de manera ideal. Ahora, yo analizando y revisando mi sistema, repasando y volviendo a entender el porqué de esto, era parte de que me tocaba perder, tocaba comerme break-evens, pero lo que yo hice es llevar una mala gestión creyendo de que no iba a ser así toda la semana. Y lo loco fue que fue toda la semana. Entonces, y dije, bueno, ya está, esto es así y toca entrar nuevamente con otra visión a la siguiente semana, pero teniendo otras oportunidades. Y esto iba con el primer punto que yo les explicaba. Aquí es lo importante tener un portafolio, tener varias cuentas de fondeo en diferentes compañías, porque si te va mal en una, tienes otra que te puede respaldar. Y es aquí donde me di cuenta de eso. Qué tan importante tener ese backup para poder, digamos, tener un respaldo, ¿sí? Y no quedarte como que sin operar. Obviamente siempre tratando de respetar tu operativa, tu sistema y todo eso, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, porque imagínate que yo no tengo una cuenta, imagínate de que yo no haya tenido más margen para operar, me hubiera desaprovechado estas operaciones que sí se dieron de manera perfecta para pasar el challenge. Entonces, eso es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta y que les recomiendo. Ya le hablaba un poco en materia, ¿no? De cómo diversificar eso, espero que hayan podido tomar nota y tenerlo en cuenta. Ahora con esta parte, pues realmente la fase 2 de Orion Funded, no hay mucha ciencia acá, no hay mucho que explicar, ¿sí? Pero la de Orion Funded realmente se pasó en estas semanas, ¿sí? Y la verdad que fue muy interesante porque esto sí se dio de manera muy ideal, tanto las ventas como las compras en oro. Por ahí ahora voy a subir una masterclass, ¿sí? Creo que se van a subir de manera simultánea, aunque creo que no, lo voy a subir dentro de la semana, que explicaba un poco de una operativa, y acá quedó un poco la gráfica, ¿no? De lo que hablamos en la masterclass del día viernes, porque tuve una masterclass, ¿sí? Que tomé de ejemplo una venta sin eurodólar, ¿ok? Y les expliqué un poco a detalle de esto. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más de mi operativa, un poco más técnico, consejos y demás, pero todo más técnico, vayan al siguiente video que probablemente lo esté subiendo entre semana, el día miércoles, ¿sí? Y revisen eso, que creo que hay mucho contenido de valor. Entonces, lo que al final, más que un tema técnico, lo que yo quiero que ustedes se lleven con este video de hoy es eso. Lo primero de qué importante es tener un portafolio, hoy me doy cuenta de eso. Y lo otro que es como una frase, ¿no? Si no es hoy, será mañana. Ténganlo siempre en cuenta y eso obviamente te lleva a tener una buena gestión y no se casen con que tiene que ser hoy. Mañana habrá más oportunidades, las siguientes habrá más oportunidades. Nunca tampoco busquen quedarse cortos a la hora de, de, de exigirle toda la máxima pérdida a la cuenta, ¿sí? Si tienes máximo de 5.000, no busques ir al límite y de ahí volver al otro día, no, o sea, ponte un límite, ¿no? Si son 1.000, son 1.000 y ya está. Si ustedes han podido dar cuenta en mi dashboard de Alpha Capital, prácticamente lo he perdido consecutivamente, no en un porrazo, por eso es que me siento de una manera u otra algo bien, porque no fue como por errores muy pasados, ¿no? Entonces fueron por errores que se están buscando como que entrar nuevamente. Entonces, pero ya encontré como que contrarrestar todo eso. Así que nada, chicos, les agradezco por haber quedado hasta esta última parte del video. Espero que se vayan con una idea muy clara de qué ahora hacer. Lo del portafolio y lo de la diversificación es muy importante. Es algo que al menos a mí me ha mantenido retirando constantemente, pasando challenge tras otro, porque... Y eso creo que te lo dicen todos los creadores de contenido te dicen eso, porque es muy importante
Porque imagínate perder tu cuenta fondeada, que es la única. Tienes que volver a pasar la prueba de fondeo y entra el tema de que estás como contra el tiempo, contra lo que tienes que hacer y pagar, y te entra como que necesitas el dinero y busca pasar la cuenta de fondeo ya desde un tema de necesidad y te va a salir peor. Pero si lo haces como que de manera espontánea y teniendo varias opciones, obviamente va a ser las emociones van a entrar a jugar de una manera totalmente distinta. Y no necesitas tampoco tener, Jesús, a lo que era el primer ejemplo, no necesitas tener tanto capital para poder tener varias cuentas de fondeo, porque si solamente tienes $500 para una cuenta de 100K, no vayas para una cuenta de 100K. Trata de repente buscar 4 cuentas de 25K, 3 cuentas de 25K y anda en ese proceso. Con el tiempo, de una cuenta vas comprando otras así, pero el tema de que no nos gusta, obviamente, esperar o quemar esas etapas, pero es importante para mantener una consistencia luego. Entonces, sí, obviamente tampoco te exijas al límite y entender que esto es de probabilidades, puedes perder en algún momento, pero créanme que si yo no hubiera hecho esto de comprar la cuenta en Orion y todo este tema, no hubiera pasado esto y creo que la sensación hubiera sido diferente y los resultados totalmente diferentes. Pero obviamente tomé la decisión y pasó esto y esto creo que es un ejemplo de que vale la pena obviamente un portafolio, pero en el peor escenario. ¿Sí me entienden? O sea, en el peor escenario. Obviamente en el mejor escenario vas a tener 2, 3 cuentas fondeadas, pero en el peor escenario, algo que yo les estoy mostrando, vean de que aún en el peor escenario, esto sale a flote. Entonces ya iniciamos prácticamente un nuevo mes con otra cuenta de fondeo nueva y todo, y eso es algo muy, muy bueno. Así que nada, gracias nuevamente por conectarse hasta esta parte del video. Nos vemos en otro video. Suscríbanse, comenten y como siempre voy a estar sorteando una cuenta de 5K al mejor comentario. Así que espero verlos pronto. Cuídense, hasta luego.